comienzo. Hola a todos, aquí damos comienzo a la clase número 6 de multiversidad transpersonal y transdisciplinaria, y hoy trabajaremos o continuaremos trabajando la temática de la psicosíntesis o el despertar espiritual o la asistencia o la emergencia espiritual, y el enfoque específico de Roberto Assagioli, que era un psicoanalista italiano que desarrolló el psicoanálisis en Italia, pero sin dejar el psicoanálisis, siempre contempló el hecho de la espiritualidad como una alternativa y como un hecho real dentro de aquello que nos ocurre a los seres humanos. Nunca se explicó por qué Freud era tan reacio a aceptar cosas que desde el punto de vista de su propia exposición eran ya evidentes. Sin embargo, bueno, acá explicamos algunas cuestiones al respecto en cuanto a que Freud jamás quiso alejarse de lo que era el aspecto incipientemente científico que emergía en el campo de la psicología, y que era él obviamente su portavoz, ¿no? Y en este sentido, bueno, hablamos de la cuestión de la emergencia espiritual, y vamos a ver cuáles son esas etapas de la emergencia espiritual, pero también al mismo tiempo vamos a considerar algunas cosas. Ya hablamos del alpinismo espiritual, hablamos de los canales o las vías a través de los cuales se logra esa expansión de la conciencia para llegar a ese aspecto que mencionaba Assagioli, que es la superconciencia, y en esa superconciencia implicaba una forma de expansión. Dijimos que las formas de expansión son hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Dijimos que hacia abajo era precisamente la expansión hacia lo inconsciente, ¿no? Donde, digamos, implicaba ir hacia la profundidad de la propia conciencia y rescatar los elementos inconscientes a partir de las distintas terapias. Hablamos también de la expansión hacia los costados. Bueno, esto pudimos ver, hablar, y también pudimos subir la película Un Buda, donde ahí vemos cuál era ese punto de contacto de la expansión hacia los costados, que en el caso del personaje de la película tenía que ver con la búsqueda de un trabajo, tenía que ver con el compartir en este lugar zen, el sentirse parte de esa familia que él tenía, y que de alguna manera todos tenían varios puntos en común. También dijimos que había una expansión que era hacia arriba. Esto implicaba que la expansión específicamente de la conciencia implicaba dos posibilidades, es decir, la expansión hacia arriba, es decir, por medio de la búsqueda, y hablábamos de la expansión hacia arriba por medio de el accidente. Hablábamos también del acceso a los contenidos de esa superconciencia, del inconsciente colectivo, a partir de esa búsqueda, y hablábamos también de la irrupción de estos aspectos cuando se daban accidentalmente, ¿sí? La emergencia precisamente aparece en estas instancias, ¿sí? Si la búsqueda es una emergencia espiritual, cuando en realidad, digamos, surge como la emergencia de la necesidad de la búsqueda, y donde a través de distintas tareas y distintos ejercicios de imaginería se puede llegar a alcanzar, abrir ese canal intermedio que permite, digamos, el descenso de o el contacto con ese conocimiento, con esos elementos, con esos sentimientos de una espiritualidad más amplia. Y después, bueno, decíamos que está cuando, bueno, por alguna situación de la vida se produce una crisis dentro de lo que nosotros consideramos crisis desde el punto de vista psicológico, y que, bueno, por ahí aquellos que tienen alguna relación con Alfredo Moffat podrán visualizarlo mejor si yo digo que en el momento de la crisis existe un detenimiento, un tiempo detenido, un detenimiento de la secuencia de ida y vuelta entre el pasado y el futuro,
y quedamos en el instante presente específicamente. Ese instante presente de tiempo detenido, esa crisis, es la entrada o la posibilidad de la entrada a estas instancias, si se quiere, superiores, ¿sí? Quien trabaja por ejercicios de imaginería, bueno, el Zen o los ejercicios taoístas implican el detenimiento del tiempo mentalmente. Incluso podemos remitirnos a Castaneda con el parar el mundo, que implica precisamente parar ese diálogo, que es lo que permite estar en el presente absoluto, fuera de la línea del tiempo conocido. Y por el otro lado, también ocurre cuando una crisis común nos lleva a una situación de tiempo detenido demasiado grave, y ahí irrumpe, digamos, ese contenido de la superconciencia, que ahí es donde, digamos, requiere mayor asistencia y mayor peligro, sobre todo cuando el psicólogo no puede reconocer la diferencia entre una emergencia o un trasvase del contenido de la superconciencia a lo que ellos consideran patología. Es decir, a veces sucede patología y a veces no es patología, entonces, pero queda todo dentro del mismo encuadre. Por eso esto que decíamos de que las herramientas a veces de la psicología no alcanzan para entender la completud de cosas que ocurren en la subjetividad del ser humano. Entonces, si no se hace una separación, digamos, no se puede asistir a esa persona en aquellos aspectos de emergencia espiritual propiamente dicho. Y después está también la posibilidad accidental de que ocurran determinadas cuestiones, determinados fenómenos, determinadas vivencias, cuando distintos aspectos de... ¿Se acuerdan que por ahí en la segunda clase creo que fue, dijimos que en algún momento íbamos a hablar de centros de energía, aquello que se conoce como los chakras, donde, bueno, parte del camino de la evolución del hombre tiene que ver con la purificación de energías que son energías de característica terrenas, es decir, que se encuentran ubicadas en ciertas partes del cuerpo, y que a medida que el ser humano evoluciona, esas energías se van transmutando, se van modificando y van ascendiendo a lo largo de los distintos centros, ¿no? Acá vamos a ser un poco más claros, hablamos de un centro Muladhara, que es el centro base, y después hablamos de que se encuentra a la altura del coxis, en esa zona del cuerpo, y esa energía a través de la columna vertebral asciende hacia lo que serían los centros más altos, como ser el centro coronario. La representación de esto la podemos ver en el caduceo de Mercurio, porque ahí hablamos de dos energías, por eso se le dice la serpiente escondida, o a Kundalini se le llama la serpiente específicamente por este simbolismo, donde va ascendiendo a lo largo de toda la columna vertebral hacia llegar a lo que sería la coronilla, ¿sí? Ahora, este ascenso, cuando se da gradualmente, va yendo por carriles o canales ya preparados, ¿sí? Hay distintos canales a través de los cuales circula la energía en el cuerpo. Unos de ellos son los nadis, otros de ellos son los centros que identificamos como los centros de acupuntura. Hay Sushumna y Pingala, que son los dos canales a través de los cuales en la columna vertebral asciende esta energía, más las distintas vías y los distintos sistemas energéticos que el cuerpo tiene, y están todos interconectados. Lo que conocemos como los puntos de acupuntura son pequeños centros de energía similares a los chakras, pero muchísimo más chiquititos. Tengan en cuenta que tenemos 1125 puntos en el cuerpo, sin contar los centros principales. Entonces, el canal energético conforma como una especie de red, que a medida que el ser humano va evolucionando y va teniendo ciertas vivencias, se va fortaleciendo para que en un momento dado esta energía supuestamente pueda ascender a lo largo de la columna vertebral. Cuando esto no sucede, los canales se queman, es decir, las redes de contención se queman porque no tienen la capacidad de contener, digamos, la potencia que esa energía tiene.
Por lo tanto, digamos, no solamente ocurre dolores sumamente intensos desde el punto de vista de lo físico. ¿Cómo puede ocurrir esto accidentalmente? Puede ocurrir con un golpe, puede ocurrir por una crisis, puede ocurrir por distintos factores que hacen que esto pueda, digamos, actualizarse fuera del momento adecuado. Entonces, cuando esto asciende sin que la red que lo contiene esté preparada desde el punto de vista energético, lo que ocurre es precisamente el dolor físico, y puede llegar a, digamos, ocurrir, bueno, alucinaciones, incluso la misma locura, ¿sí? Pero bueno, en principio, digamos, este es el punto de entrada a lo que sería la expansión de la conciencia desde el punto de vista de Roberto Assagioli. Obviamente hemos incorporado algunos elementos más de distintas ciencias y doctrinas que en realidad hablan de los distintos centros de energías y sus potencialidades. Para esto, bueno, en algún momento, no ahora porque no forman parte de este curso, pero en algún momento quizás habilitemos otro curso que precisamente tiene que ver con el sistema psíquico y energético del ser humano, y bueno, ahí vamos a recurrir a una persona que fue de alguna manera dejada de lado, nunca fue tenida en cuenta, obviamente, nunca fue considerado aquello que dijo como verdadero, obviamente desde el punto de vista científico, ¿no? Sin embargo, desde las distintas escuelas de conocimiento, las distintas escuelas esotéricas, siempre fue tomado como un punto de referencia para su lectura, porque desarrolló una serie de libros que habla sobre los cuerpos. Estamos hablando de Arthur Powell, que digamos, desarrolló los libros el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal y el ego. Son 4 o 5 libros, digamos, muy bien conformados, muy bien, en fin, son libros que son del siglo pasado, mediados del siglo pasado o principios del siglo pasado, y que, bueno, Powell fue uno de aquellos seguidores de lo que actualmente se considera una de las 20 brujas más importantes de la historia, que era Madame Blavatsky, que escribió aquello que conocemos como la doctrina secreta, que es una serie de 8 libros que hablan de, bueno, cuestiones esotéricas sumamente complejas, en los cuales les recomiendo no meterse. Y también, bueno, se confirma también la función de los distintos centros dentro de lo que sería la escuela arcana. Se dice que Assagioli formó parte de la escuela arcana. Hay un libro de los 36 libros que tiene la escuela arcana, que se llama Cartas sobre Meditación Ocultista, donde hay una discusión entre, digamos, el maestro, porque le escribían a las personas que se consideraban que eran los maestros que daban esa información, y Assagioli era un discípulo importante en la época, y bueno, dicen que Assagioli formó parte de la escuela arcana. Bueno, y en la escuela arcana tenemos muchísima información precisamente sobre lo que son los centros de energía, y ahí también podemos constatar o cotejar el material o la información que Arthur Powell en sus distintos libros nos da.
Uno de los temas principales con respecto al tema de la emergencia espiritual tiene que ver con cómo se producen las crisis y fundamentalmente el hecho de que esas crisis tienen distintas etapas. Nosotros habíamos visto que las crisis que tienen que ver con el despertar espiritual son crisis que se dan de distintas maneras, ¿sí? En principio, plantear una cuestión, antes les comento, porque antes de este bloquecito aparecen algunas fotografías. Bien, en esas fotografías aparecen Assagioli, aparece Jung, aparece Madame Blavatsky, que la mencionamos en el bloque anterior, aparece aquellos que de alguna manera dirigieron o dirigen la escuela arcana, que fueron Alice Bailey y el tibetano. También aparece Jung, aparecen distintos gráficos relacionados con lo que es la cuestión de los esquemas de Assagioli de la psicosíntesis, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos, las crisis tienen un significado, ¿sí? Assagioli lo que se planteaba él mismo a partir de sus escritos era que en realidad la base indiscutible del desarrollo del ser humano tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Es decir, es el aspecto superior, si se quiere. Nosotros, cuando hablamos de lo psíquico, nos referimos a lo racional. Y como nosotros suponemos que lo racional es el aspecto más evolucionado del ser humano, y que termina ahí, entonces no llegamos a visualizar que sí, que hoy es el aspecto más evolucionado, hoy termina acá, pero no para todos, es decir, esto sigue, el hombre, la vida sigue evolucionando desde el momento del gran Big Bang. Entonces, bueno, hay, como hablamos también en otros momentos, una ida hacia ese estado que es el estado Atman, y que implica un aspecto espiritual. Entonces él dice, hay momentos en los cuales el hombre está tan alejado de esta cuestión de ver qué es lo que su espíritu específicamente le pide, qué es lo que su alma le pide, que el mismo espíritu, digamos, le genera situaciones críticas que lo acerquen a esto. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? Bueno, lo mismo decimos del inconsciente, ¿sí? Lo que pasa que nosotros al decir inconsciente ponemos un límite, pero desconocemos absolutamente cuál es el límite del inconsciente. Es decir, ¿quién puede decir o quién puede afirmar que aquello que nosotros llamamos espíritu desde el punto de vista espiritual y que en la ciencia llaman espíritu al aspecto racional, no sea en realidad más profundo que aquello que la ciencia acepta? Entonces, si hablamos como de lo inconsciente como un aspecto aceptable, en realidad es tan aceptable como el inconsciente colectivo y es tan aceptable como el espíritu. Es decir, hay un principio para el ser humano, hay un principio para el hombre, ¿sí? Hay un principio por ahí, incluso si se quiere, como intentamos comprenderlo, superior. Entonces, que no le atribuimos nada, simplemente decimos es superior. Entonces, cuando el hombre de alguna manera no va perdiendo el sentido de su vida, va perdiendo el rumbo, el camino, este espíritu le plantea, le pone un obstáculo, digamos, que le permita de alguna manera resolver o darse cuenta de que ha perdido el sentido. Assagioli dice, con respecto a las crisis, estas se producen por el hecho de que la conciencia espiritual, es decir, el sentido de lo eterno y de lo trascendente, acuérdense lo que nosotros hablamos con respecto a la diferencia entre los dos modelos de tiempo, lo que es el tiempo histórico, que es el Cronos, y lo que es el Kairos, que es el tiempo eterno, si se quiere, el tiempo sagrado.
Entonces, la conciencia espiritual, es decir, el sentido de lo eterno y de lo trascendente, se manifiesta primero en forma negativa antes de revelarse bajo su aspecto positivo de iluminación y expansión. Y después dice, a las personas, digamos, esto trabaja sobre las personas que teme perder y por ello se muestra reacio a las invitaciones y a los comandos del espíritu. Es decir, dice, pero el hombre ciego es ignorante, tiene miedo de dejarse llevar, no quiere abandonar los puntales que lo sostienen ni los apegos que lo unen a las cosas y a las personas que teme perder y por eso se muestra reacio a la invitación y a los comandos del espíritu, hasta que llega el límite de su resistencia y se ve obligado a rendirse. Entonces, ante su propio asombro, en lugar de la temida aniquilación, encuentra una nueva vida mucho más rica e intensa y se siente inundado de la luz y alegría. Incluso el mundo se le aparece como transfigurado y dentro y más allá de la mutabilidad de las apariencias, siente en todas las cosas y seres el pálpito del poderoso ritmo de la unidad suprema. Esto es lo que se conoce como el sentimiento de unicidad, ¿no? Pero Castaneda incluso habla posteriormente y hay, bueno, dentro de lo que es la teoría de Castaneda, la mitología, vamos a llamarle, de Castaneda, que en realidad, digamos, abreva en un montón de ideas y de filosofías y don Juan, que es su maestro, que es un brujo yaqui, habla de una modalidad que es el intento. Él dice que hay tres formas de aprendizaje. Una que es el acecho, otra que es el ensueño y otra que es el intento. El ensueño tiene que ver con estados de conciencia alterados, para lo cual se utilizaban plantas enteógenas, en este caso el peyote. Para las técnicas del acecho son técnicas conductuales, es decir, que implican el corte, en cierta forma, con el mundo exterior. Acá vamos a hablar seriamente, o sea que, digamos, por ahí a alguien se le ocurre el término, bueno, se me ocurre a mí, pero porque generalmente puede pasar esto, el término lavado de cerebro, bueno, esto no existe. Es decir, el corte con lo externo es precisamente por la desidentificación de la cual después vamos a hablar. Y el tercer método o forma o modelo es el intento. Y el intento es el encuentro con el espíritu. Y él dice que el espíritu llama a tu puerta varias veces y espera. Y a partir de ahí, digamos, si uno responde a ese llamado, de alguna manera, digamos, el espíritu lo entrena a uno. Ahora, si no, bueno, él dice que el tren del intento pasa una vez, golpea, y si no estás, bueno, un poco el cristianismo también habla de esto, ¿no? Cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, que dice Jesucristo, entonces en cierta forma hay, digamos, una aproximación en este sentido. Entonces, el significado precisamente de la crisis aparece a partir de la emergencia de lo espiritual. Por eso, cuando hablamos de emergencia espiritual, no lo decimos en el sentido de urgencia, como, bueno, tengo una emergencia porque me rompí una pierna, sino del emerger, en el sentido de emergente. Nosotros por ahí, aquellos que están relacionados a la psicología social, habla de emergentes. Bueno, ese emergente del que habla la psicología social es el emergente de lo latente que pertenece al inconsciente personal. Hay niveles más profundos de lo inconsciente, que son lo colectivo, y este nivel del espíritu que implica también una emergencia, en el sentido que hace crisis cuando quiere salir, pero la persona no lo reconoce, ¿sí? Cuando nosotros perdemos los recursos para resolver aquellos problemas que la vida nos plantea porque no encontramos explicación dentro de nuestro inventario para lo que es ese llamado, entonces ahí aparece, digamos, como una forma digamos, de llamado final, lo que es la crisis, ¿sí? Ahora, ¿cómo se da esta crisis? Bueno, hay distintos momentos desde el punto de vista de Assagioli,
que anuncian, que muestran, que preceden, es decir, hay momentos que son anteriores a la emergencia espiritual, está el momento de la emergencia espiritual, hay momentos posteriores a la emergencia espiritual. En cierta forma, son las distintas etapas que tienen que ver con esta emergencia, son 5, ¿sí? Las crisis que preceden al despertar, las crisis producidas por el despertar, las reacciones que siguen al despertar espiritual, las fases del proceso de transmutación y aquello que Assagioli llama que es la noche oscura del alma, ¿no? Del alma, que son por ahí los momentos más terribles de esta crisis. En primera instancia, lo que es la crisis que tiene que ver con lo que precede al despertar espiritual, bueno, en líneas generales tiene que ver con las crisis comunes, pero más profundidad en el sentido de que son crisis relacionadas con el sentido de la vida, aunque también puede ser la crisis a partir de la pérdida de alguien. Es decir, en ese sentido, las crisis y la modalidad de las crisis no varía. Acá de lo que hablamos es de una lectura distinta de la crisis, pero al mismo tiempo profundizando un poco más en la cuestión de la crisis a partir de que, bueno, se hace una lectura más profunda de lo que vendría a ser el aparato psíquico como una instancia previa o, digamos, anterior a lo que es la cuestión espiritual. De alguna manera, la creencia, plantea Assagioli, en la realidad de la vida ordinaria es como que empieza a mermar. Es decir, uno dice, ¿para qué vivo? Al final uno no encuentra cuál es el rumbo exacto por el cual yo debo ir o al cual yo quiero acudir. Es como anhelar algo que se llama el paraíso, ¿sí? Y acá volvemos al punto de las primeras clases. El anhelo del paraíso puede tener dos lecturas. Por un lado, la lectura que hace la psicología, que hace Freud, que hace Lacan en relación a ese momento, digamos, de fundición con el otro, ese momento oceánico, digamos, podemos decir que eso es un momento de paraíso. Y ese paraíso después se anhela, ¿sí? Esto es lo que plantea Freud. Se anhela ese momento de esta sensación oceánica, de fundición con el otro, es regresivo, es prerracional, ¿sí? Pero desde el punto de vista que nos compete, hemos visto que le damos nosotros otro significado también. En principio, que es adulto, donde ya existe una razón, un elemento de racionalidad, por lo tanto es prerracional, es racional o transracional, en el sentido de que es posterior a la razón. Entonces, es transracional, entonces es otro tipo de búsqueda. Por el otro lado, podemos decir, bien, Freud plantea esta cuestión del sentimiento oceánico. Lacan plantea el tema de lo mítico y lo viviente previo al lenguaje, que podría ser la vivencia de ese momento o ese estado que tiene que ver con lo que no conocemos. Pero también tenemos otras lecturas, ¿sí? Nosotros podemos recurrir, por ejemplo, a una lectura desde los aspectos míticos, o podemos, desde la función del mito, o podemos recurrir a también el psicoanálisis desde la mirada de Fernández Mouján, que es un teórico argentino, que habla precisamente de que bueno, ese momento es el momento donde existe la posibilidad de la creación absoluta, ¿sí? Es decir, habla de una crisis vital, de un retorno a ese momento posterior al nacimiento, pero donde todavía no hay lenguaje, pero también habla de que ese es un momento de creatividad.
En el niño no puede hacer más que aferrarse a lo que le ofrece el adulto. En el caso del adulto, puede decidir si se aferra o no a los datos, a la información que ya conoce de cómo son las cosas. Y ese es el momento en el que se puede considerar la posibilidad de la creatividad, el momento de creación del ser humano, de crear algo nuevo y distinto para sí mismo, ¿sí? Castoriadis, que no tiene nada que ver con lo transpersonal, pero sí hablamos de lo transdisciplinario y no vamos a negar en este espacio las relaciones que hay entre distintas teorías, por más que vengan de distintos lugares. Castoriadis hablaba del magma y hablaba de la imaginación radical. El magma hablaba como ese estado indeterminado de lo social, que tampoco está determinado por el lenguaje. Es un elemento, es magma porque es de ahí de donde sale lo que se crea, ¿sí? Entonces habla del imaginario radical como este aspecto de la creación, del imaginario del ser humano, que en esa instancia, digamos, radical, porque está hablando del momento en el cual está lo indeterminado. Indeterminado nos referimos a lo indeterminado por el lenguaje y por la cultura. Entonces, a partir de eso, indeterminado puede crear una instancia nueva que puede ser de sentido. Si una instancia nueva de sentido, distinta de aquella que conocemos desde lo social y obviamente desde lo particular. Entonces, en ese momento, digamos, en ese momento de creación, en ese momento de imaginación radical, existe el contacto directo con ese paraíso perdido. Un paraíso perdido que tiene que ver, y en esto Lacan tenía una noción clara, porque decía, no es que directamente no podemos decirlo, porque no lo podemos contar, por eso se llama lo viviente o lo mítico. Claro, lo que pasa es que él jamás contaba con la vivencia de eso, y nosotros esa vivencia la traemos. Es decir, cuando nosotros nacemos tenemos la vivencia de aquello que después no podemos trasladar al lenguaje, desde el lenguaje, pero sí lo podemos trasladar desde otras instancias distintas al lenguaje. Yo no quiero complicar mucho la situación, por eso, digamos, esto lo vamos a dejar como tema, como para poder plantear en la clase, en el foro, el cual sería muy interesante que lo utilicen con más frecuencia. Uno necesita una retroalimentación de algún tipo, ya sea negativa o positiva, y salvo 2 o 3 personas, el resto no participa. Pero bueno, o de esos espacios que abrimos los días jueves, donde damos respuestas, ¿sí? Este jueves no se va a abrir, pero el jueves que viene sí. Entonces, bueno, es una cuestión muy puntual esta de lo que precede a la crisis, porque precisamente cuando se produce la crisis está la posibilidad de repetir lo ya determinado o crear lo indeterminado. Esto es la famosa bifurcación del cual habla, pero vivencial, desde el punto de vista de no como sociedad, sino individual, como ser humano, del cual habla la teoría del caos. Si la bifurcación es el punto de ruptura que permite la creación de algo nuevo o la destrucción, ¿sí? Y bueno, permite agarrarlo, encarar el camino de lo determinado o de lo indeterminado, el de la creación o el de la repetición. En definitiva, los mitos, digamos, y si alguien extremadamente racional no considera lo transpersonal como algo, digamos, válido, porque se aferra mucho del aspecto científico, bueno, vale como mito, porque en definitiva, le llamemos como le llamemos, ninguno de nosotros sabe exactamente de qué se trata, pero sí podemos decir produce esto, ¿sí? Bien, estábamos en el primer estamento, lo precedente a lo que es la crisis
espiritual, la emergencia espiritual, la pérdida del paraíso, el anhelo, el cuestionamiento del sentido de la vida, del cual habíamos hablado, y ese gran vacío interno que no nos permite determinar hacia dónde vamos a ir, qué es lo que vamos, cuál es el camino a tomar. El segundo elemento, que son las crisis producidas por el despertar espiritual, es decir, cuando esto ya no es lo previo, no es lo que da pie a, sino que es la crisis en sí misma, nos habla de, bueno, acá hablamos de el contacto, el primer contacto que el hombre tiene cuando la emergencia es espiritual, entre la personalidad, que es aquello con lo cual se maneja todos los días, y el alma. Con el alma también se maneja todos los días, pero no en un nivel tan profundo como en el que aparece en el despertar espiritual, ¿sí? Puede pasar que en este primer contacto con las cuestiones relacionadas con el alma, el individuo empiece a experimentar ciertas situaciones, ciertos sentimientos de plenitud, si se quiere, de santidad, es decir, puede experimentar una cantidad de situaciones, de vivencias, que a veces lo pueden confundir, en el sentido de que a veces se empieza a suponer que, digamos, esto es parte de un mandato divino, ¿sí? Para esa persona específicamente. No hay aquí mandatos divinos, sí existe una situación de elementos desconocidos hasta el momento, que, bueno, Jung decía, él hablaba de la sombra, digamos, como el aspecto escondido del hombre, el aspecto inconsciente del hombre, y el lugar en el cual se reprimían todos aquellos elementos que uno no aceptaba como propios, ¿no? Él decía que entre Occidente, que Occidente es, digamos, predomina el ego, predomina la personalidad, y Oriente, donde la personalidad y el ego no están tan desarrollados, el tema de la sombra no era muy diferente, por lo tanto la emergencia espiritual producía distintos efectos. El despertar espiritual en Oriente generaba santos, pero santos reales, es decir, ascetas que se iban y se encerraban y se iban a la montaña. En Occidente, digamos, como la sombra generalmente suele ser muy grande, porque al haber una personalidad muy desarrollada, el efecto por naturaleza contrario es el desarrollo de la sombra, entonces puede o suele crecer el ego, ¿sí? Y cuando crece el ego se produce esto que Jung llamaba la inflación del yo. Por lo tanto, digamos, estas cualidades, estos sentimientos, vivencias y nuevas cualidades que el espíritu aporta son tomadas como si fueran propias, es decir, son atribuibles a su yo. Entonces dice, bueno, yo, Hugo Basile, he tenido la iluminación de darme cuenta de que entonces enseguida se arma todo lo que nosotros sabemos en Occidente, ¿sí? Esto no quiere decir que nunca se arme en Oriente, pero en Oriente por ahí se conoce muy poco en realidad, de santos, y alrededor, en realidad en toda la India, Asia, predominan por todos lados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la inflación del yo, aparecen conductas mesiánicas y conductas proféticas, ¿sí? De suponer que, digamos, eso es, uno es elegido por un Dios. Bueno, por ahí no es, no sé si es pertinente mencionarlo acá, pero Lilita Carrió dijo que 4 veces Dios le dijo a ella personalmente que iba a ser presidenta. Bueno,
Este es un caso típico de inflación del yo desde el punto de vista de lo que puede aparecer como, entre comillas, patológico a partir de cierta crisis que se pueda tener espiritual, ¿sí? Es un caso interesante porque tuvo una crisis en un momento dado que fue una crisis de transformación, casi una crisis de purificación allá por los 90, digamos, realmente tenía un sentimiento sincero de justicia, pasó por un momento en el cual, bueno, se pudo ver por televisión, porque digamos ella iba a hacer denuncias, ella suponía que el menemismo la quería asesinar por las denuncias que ella quería hacer, y que, bueno, pasó por toda una etapa donde se vestía de negro, donde usaba unos crucifijos enormes. Es una crisis religiosa, pero es un elemento de emergencia espiritual, porque a partir de ahí ella empieza a dar otro tipo de discurso distinto, ¿sí? Y después ya directamente empieza a decir que, bueno, que lo dijo en televisión, no es un trascendido, y yo lo vi, lo escuché, que a ella 3 veces Dios le había dicho que iba a ser presidente, y por eso ella, digamos, supone que todo lo que diga es lo dice porque en realidad es Dios hablando a través de ella, ¿no? Bueno, esto es una de las situaciones que puede llegar a traer ese contacto con el alma y con la personalidad, ¿sí? Para quienes me conocen, no olvídense que yo soy del signo contrario, pero bueno, a veces uno puede jugar, pero también uno hace ciertas lecturas desde distintos lugares que muestran, digamos, que aparecen como síntomas, ¿no? Y como cuestiones emergentes. Bien. Y aparece esta cuestión del síndrome de los mensajes, es decir, empiezan a recibir mensajes, dicen que reciben mensajes de ángeles, de santos, de Jesucristo, de Mahoma, de Alá, de cualquier figura de tipo santa o religiosa. Entonces, digamos, se erigen en mensajeros. Esto no invalida el contacto con otros niveles que en algún momento vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con el propio yo superior, ¿sí? No son ángeles ni santos, sino que tiene que ver con el conocimiento del propio espíritu, que en definitiva no deja de ser eterno, ¿no? El tercer elemento son las crisis posteriores a ese despertar espiritual. ¿Por qué? Porque ahí se tiene una vivencia tan intensa y tan fuerte que uno no le encuentra las explicaciones, pero necesita compartir. Bueno, acá vamos a volver con este hombre, Víctor Sueiro. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte, es una, pero esta fue experiencia de muerte directamente, es decir, él estuvo muerto durante un rato y después volvió. Y volvió con, bueno, este sentimiento con el cual generalmente quienes vuelven. Es decir, que es el de trascendencia, el de no dualidad, el de comprender las cosas desde todos los puntos casi al mismo tiempo. Y, bueno, uno de los síntomas que nombra a Sagioli, pero lo nombra como síntoma temporal, es, por ejemplo, la necesidad de servir y compartir, ¿sí? Es decir, necesidad de servir y compartir la experiencia que se tuvo, cada uno desde la modalidad que cree, en la que cree. Bueno, en el caso de Víctor Sueiro, tomó los ángeles, la Virgen, todo lo que tenía que ver con el culto católico, porque él era católico. Otros lo toman desde otro lugar porque creen en otras cosas. En realidad todos se refieren a lo mismo, que es esa experiencia o esa vivencia de haber tenido muerte física y haber vuelto. Después hay un reflujo, ¿sí? Es decir, hay un reflujo porque toda esta cuestión de compartir y de abrirse, de servir al prójimo y todo eso, después empieza a retroceder, porque uno no es que volvió con superpoderes. Es decir, uno volvió siendo un ser humano igual que antes, con otro nivel de comprensión. Esto es lo transpersonal.
Es decir, ser un ser humano con otro nivel de comprensión, ¿sí? Entonces, hay un reflujo y como, digamos, aparte no es permanente. Nosotros habíamos dicho esta cuestión de los estados de iluminación, esta cuestión de los estados de experiencia cumbre, duran un tiempo y después reflujan. En ese sentido, como para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, y en esto todos deben haber tenido esa experiencia, es el enamoramiento, ¿sí? El enamoramiento es una experiencia temporal que, digamos, fluye con toda su fuerza durante los primeros meses hacia la persona de la cual uno se enamora y posteriormente empieza a declinar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque bajan los mecanismos de defensa, o no los mecanismos de defensa, sino las defensas normales que uno tiene. Es por eso que uno visualiza a la persona de la cual se enamora como la persona ideal. Después vamos a ver en Jung que en realidad es una proyección. Después de un tiempo empieza a levantar, a erigirse de nuevo esa defensa personal y uno empieza a ver a la persona como es. Entonces, digamos, existe un rechazo. Bueno, la misma situación se da en la experiencia de posterior después a la experiencia de emergencia espiritual, ¿sí? Porque, digamos, uno proyecta de alguna manera y supone que eso va a durar para siempre, pero no dura para siempre. Entonces hay como una especie de desengaño, como una especie de sensación de abandono, de que bueno, de que Dios me dio el conocimiento, pero después me lo quitó, entonces ya no me quiere, entonces me siento mal, debo haber hecho algo mal, o bien la negación de la experiencia anterior. Es decir, como baja el reflujo, entonces uno empieza a considerar que esa experiencia que uno vivenció, que uno tuvo, que uno realmente experimentó a fondo, al pasar el tiempo queda en lo lejano. Y como no me volvió, entonces no fue verdadera, ¿sí? Es decir, también estas cuestiones suceden. Y bueno, por ahí yo no estaba tan enamorado de mi mujer cuando me casé, o de mi novia, o de mi novio, o de quien fuera. Entonces me pareció, pero en realidad, es decir, el tiempo es lo que máxime cuando estos elementos de emergencia espiritual, como habíamos planteado también en otro momento, no son permanentes. Es decir, esto que llamamos la iluminación, los estados plenos, como el samadhi, como el satori, que son estados de trascendencia del tiempo, son momentáneos y no siempre se vuelven a tener. Y las personas vuelven a ser aquello que eran. Y no necesariamente quien las vive es una persona dedicada a la espiritualidad. Puede ser el gerente de Techín, Manieto puede tener esa experiencia. Es decir, porque es una experiencia natural de los seres humanos. Entonces, no es que solo la tiene, es más, hay personas que se dedican a la espiritualidad que las tienen, hay otros que se dedican a la espiritualidad y no las tienen nunca, y lo mismo ocurre con personas que no se dedican a la espiritualidad y las tienen, y otros que, como el común de los mortales, no las tenemos nunca. Entonces, pero digamos, por eso la cuestión de la nostalgia de ese estado en el cual, bueno, me puedo llegar a sentir abandonado. Una persona de un alto nivel espiritual, uno puede considerar, bueno, después trataremos de hacer la diferencia entre el nivel espiritual, el nivel evolutivo y lo que sería el comportamiento, ¿sí? Porque también tiene que ver en eso y tiene que ver las distintas vías a través de las cuales se llega a ese estado por ahí de despertar cuando se busca. Acuérdense que al principio de esta clase hablamos de la búsqueda de lo espiritual, de lo accidentado de lo espiritual, de la subida, de la bajada y del comportamiento horizontal. Bien. Decía, Krishnamurti es una de aquellas personas que ha dado al mundo su conocimiento, que él desde chico, desde muy chiquitito, daba conferencias magistrales.
Entonces, una de las grandes escuelas espirituales o esotéricas, como se la quiera llamar, que era la escuela teosófica, lo tomó como que él era el Mesías, ese Mesías prometido por las grandes religiones, porque era impresionante el nivel de lo que el tipo decía siendo pequeño, ¿no? Uno dice cosas que, digo, yo a los 4 años puedo decir cosas de un pibe de 4 años, pero si yo a los 4 años me pongo a hablar de la filosofía del Vedanta, recitando de memoria los principales pasajes, soy un monstruo. Entonces, digamos, hay algo ahí que no es de un niño de 3 años. Entonces se lo consideró el Mesías. Sí, lo que fue la escuela teosófica se multiplicó, pero por millones, porque todos creían en ese Mesías. Y en un momento dado, Krishnamurti dijo, no, yo no soy ningún Mesías, soy un tipo común, déjenme de romper las bolas. Boom, se cortó y listo, se corrió totalmente. Y él siguió dando esas conferencias magistrales solo. Sí, bueno, había un montón de seguidores que lo acompañaban, muchos se enojaron, porque muchos depositaron esto que los mismos teósofos habían dicho que eran, porque esperaban un Jesús, y bueno, le dijeron es este, y sin pedirle permiso, y cuando este le dijo no, yo no soy, se enojaron con él, no con los teósofos. Es decir, lo que ocurre siempre. Hay algo muy interesante sobre esto que se puede observar en una ópera rock que se llama Tommy, que es una ópera rock de Ken Russell que se estrenó en el año 73, ¿sí? Una ópera rock del grupo The Who, donde trabajan Jack Nicholson, bueno, cantidad de actores, que protagonizan esa obra. Está Tina Turner, está Eric Clapton, está bueno, los Who, está Peter Townshend, que también es de los Who, pero aparte, está Elton John. Es decir, hay una cantidad de grupos musicales que interpretan ciertos personajes y que habla un poco de esta cuestión, ¿no? Obviamente es una ópera rock y tiene sus desfalcos, ¿no? Desfasajes, pero la idea es más o menos esta. Bueno, y la cuestión es que Krishnamurti tenía, según comentan, un carácter recontra repodrido, es decir, él insultaba, no insultaba, pero era de maltrato, en el sentido de que trataba mal a las personas que tenía alrededor, se levantaba digamos, con todos los demonios en la cabeza, y bueno, era muy autoritario, muy exigente, y nunca se lo dejó de considerar lo que él era, porque digamos, bueno, lo que volcó al mundo a través de sus libros, que no escribió sino que habló, fueron libros hablados, porque era lo que se recogía de sus conferencias. Alguno creo que escribió, pero igual que Rudolf Steiner, que también fue, de ahí surgieron muchas cosas, la autonía, pero fundamentalmente la educación Waldorf. La educación Waldorf surge de Steiner. Y Steiner escribió muy poco. La mayor parte de sus libros fueron conferencias, y abrió a un montón de artes, ¿sí? Pero bueno, el iluminado no es un ser perfecto. El iluminado tiene el mismo carácter podrido que puede tener cualquier ser humano cuando se levanta, ¿sí? Entonces, también esta cuestión de los mitos que hay alrededor de la experiencia espiritual, ¿no? O de lo espiritual. Bien, bueno, yo creo que hoy hemos hablado un rato. A mí me parece que para no seguir dándoles mucha información, voy a grabar otra clase que voy a publicar en esta misma semana. Nos faltarían los últimos dos elementos. Bueno, el cuarto lo vamos a ver ahora, y el quinto así en resumen, más o menos en resumen los dos. El cuarto, que específicamente sería aquel que nos habla de las fases del proceso de transmutación. Cuando nosotros hablamos de proceso de transmutación, implica cómo se cambia, cómo se modifica, cómo se
capitaliza de alguna manera esta experiencia. Sí, porque esta experiencia es una experiencia que obviamente uno la tiene, pero que debe ser capitalizada, es decir, debe ser comprendida por uno. Si uno la tiene, pero uno no la comprende, no sirvió esa experiencia. Sirvió como un aspecto fenoménico, como una novedad, pero cuando uno logra capitalizar, entonces sí ahí hay un elemento de transformación y hay un elemento evolutivo, ¿sí? Uno puede tener una gran crisis psicológica y no sacar absolutamente nada de esa crisis psicológica. Es decir, la crisis psicológica es válida cuando uno tiene esa crisis y de esa crisis saca un aprendizaje, saca un sentido para seguir viviendo. En definitiva es casi como dice Maturana, uno es un ser autopoético. ¿Qué quiere decir que uno es un ser autopoético? Que todo lo que uno hace lo hace para seguir viviendo. Desde aquel que es un erudito, hasta aquel que no es nada, hasta aquel que es un deportista, hasta aquel que... Todo lo que uno hace, aquello que siente que le sirve para vivir, ¿sí? Y mientras le sirva para vivir, lo sigue haciendo. Aun cuando esté enfermo. Un alcohólico le sirve para vivir. Ahora, cuando ya no le sirve, cuando ya aparece el padecimiento por esto que hace, entonces deviene la crisis. Y en la crisis hay un mensaje. Ese mensaje tiene que ver con, bueno, la manera de hacer las cosas que he tenido hasta este momento me llevaron a padecer. Bien, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que agregar? ¿Qué tengo que modificar? A veces se tapa, pasa la crisis y no modifique nada. Y vuelvo a repetir y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Con la crisis, la emergencia espiritual pasa lo mismo. Es decir, cuando no tomo aquello que esta emergencia trae, o cuando lo tomo pero lo tomo mal, como en el caso que nombrábamos de la inflación del yo, donde lo tomo como que bueno, que es un mensaje de Dios hacia mí, o cuando digamos se deja pasar, entonces ahí se pierde. Fíjense la capitalización que hace de la experiencia espiritual, de la emergencia espiritual, el personaje de la película Un Buda, que volvemos a repetir que la tienen, para aquellos que no la han visto, la pusimos en nuestra nueva sección de cine. Entonces, ahí, digamos, hay una capitalización de eso que le permite un acercamiento a su familia, le permite la transformación del grupo familiar, porque no hablamos de una transformación solamente individual, sino que eso baja y se abre horizontalmente. Esto es lo que hablamos al principio, digamos, lo que viene hacia uno y lo que se expande horizontalmente hacia los demás. Ahí el cambio de actitud cambia toda la relación y unifica esa relación, le da un sentido y además produce cambios importantes, ¿sí? Uno estaba en el ego del espíritu, el otro estaba en el ego del intelecto, en el que hace de profesor de filosofía es quien dirige la película, el director de la película. Estaba la crisis del ego de la ciencia, ¿sí? En el sentido de, bueno, ¿desde dónde me habla? ¿Quién me habla? ¿Y qué significa lo que usted dice que dice? Sin aceptar absolutamente nada, por tanto, rechazando la experiencia que el hermano estaba teniendo y que esta chica que él conoce le viene a decir. Ahora, fíjense cómo, digamos, a partir de este conocimiento, del contacto con el amor, en relación a la chica, en el bajar el nivel de su ego, desde el punto de vista del ego racional y del ego que tenía que ver con el conocimiento. En el caso de él, el bajar del ego de, bueno, sí, yo me voy a iluminar quedándome sin comer, no, porque digamos se lo requería en otras cosas. Entonces, bueno, cuando se modifican estas dos elementos, se expande la conciencia y produce cambios. Si eso no hubiese sucedido, si no hubiese aparecido la niña, si no hubiese aparecido, si el hermano
digamos, no hubiese ido a Córdoba, si, es decir, si nada de ello hubiese pasado, hubiese continuado todo igual. Y se hubiese perdido el resultado de esa experiencia de emergencia espiritual. ¿Mm? Con eso me parece que queda clarificado lo que venimos hablando. El otro aspecto, el cuarto aspecto que tiene que ver con, decíamos, las fases del proceso de transmutación, es esto. Generalmente viene acompañado de síntomas físicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de energía, de transmutación, hablamos de energía concreta. El ser humano vive físicamente en base a la energía vital, pero cuando hablamos del psiquismo también hablamos de una energía psíquica que está compuesta de un positivo y negativo, que si le damos significación sería Eros y Tánatos, digamos, los dos aspectos de la pulsión. Ahora, la libido, que es una energía, la relación de objeto, que es una energía. Ahora, desde el punto de vista espiritual, hay tres modelos de energía que funcionan en el cuerpo humano. Por un lado, la energía vital. La energía vital es la energía principal, que la primera energía que tenemos en realidad, porque digamos, la aporta la madre en el momento de la gestación. La gestación, en el proceso de los primeros meses de embarazo, la mamá está tan cansada generalmente y quiere dormir todo el día, porque toda su energía vital está volcada a crear esa gelatina inicial que es el feto. Después se sigue alimentando del alimento precisamente, y eso va conformando la estructura corpórea, ¿sí? Pero esa sería un primer nivel de energía. Y después hay dos o tres niveles de energía más, que bueno, que en esoterismo se les llaman fuegos, pero que en realidad son formas a través de la cual la materia se maneja. Por fricción puede ser una, es una. Digamos, se genera energía por la fricción de los átomos, después la irradiación, es decir, que es el volcarse hacia afuera de esa energía que se irradia, que es una energía propia y fabricada por el propio cuerpo. En teoría, digamos, el cuerpo se autoabastece en el sentido que tiene un alto nivel de potencia energética. Se dice que el cuerpo humano puede generar hasta 1.000.000 de voltios, y por ejemplo el hecho de poder retroalimentarse de tal manera de vivir sin alimentos, ¿sí? Hace muy poquito tiempo pasaron una noticia en el Discovery Channel que bueno, es una noticia que uno puede considerar seria, pero la pasaron muy poquito tiempo porque no hay respuesta para esto. Y es que encontraron un hombre en la India que tenía 80 años y que habían comprobado que hacía 10 que no comía. Es decir, ¿qué pasa con el edificio de la ciencia si se sigue investigando y demostrando que un ser humano puede vivir sin comer? ¿Qué pasa con el conocimiento científico si demuestra que el ser humano se puede retroalimentar a sí mismo? Obviamente era un hombre grande, era un hombre flaco, era un yogi, no era un hombre común, pero el tipo había vivido 10 años sin comer. Bien, la energía del alimento, digamos, la energía vital de la que el ser humano vive, se toma de dos lugares: del alimento, la energía que tienen los vegetales, principalmente, y del sol, que es la energía vital que alimenta a todos los seres vivos. Entonces esos son los dos principios energéticos que se generan. Ahora, cuando ocurre este periodo de transición, entonces hay afectamiento, hay insomnio, depresiones, irritabilidad. El otro día hablábamos de Kundalini. Bueno, hoy también hablábamos de lo que podría llegar a suceder con la energía del propio cuerpo humano. Y bueno, aparecen también esfuerzos personales por reprimir aquello que se considera inferior, y esto también es un error. La persona supone que porque tuvo una experiencia espiritual es superior, y no lo es.
Entonces, cuando tiene sentimientos de tipo negativo, intenta pelear con ellos como uno hace todo el tiempo cuando pelea con su sombra, como decía Kung Fu, pero en realidad estos esfuerzos son en vano, es decir, se consume mucha energía en tratar de ser lo que no se es, en realidad, ¿no? Yo creo que mencioné, hay un libro que es muy viejo, que se llama Las fuerzas positivas, este, para la vida y la industria, de un hombre que se llama Prentice Mulford. Es un libro muy interesante, ¿no? Y él habla de las fuerzas positivas, de lo que tiene que hacer el ser humano, de lo que ocurre con el ser humano cuando piensa en negativo. Es un libro que es anterior a principios de 1900. Este, y él dice, en un momento a mí me preguntan, dice, pero escúcheme, usted que tanto habla de lo positivo, ¿usted puede realmente emitir pensamientos positivos todo el tiempo hacia todo el mundo y pensar bien de todo el mundo? Y él le dice, no, por supuesto que no. Dice, pero soy consciente y cada vez que me sorprendo pensando en negativo, intento cambiarlo. Es decir, hay veces que, porque sería lo mismo que exigirle a un psicoanalista, nadie le dice a un psicoanalista, dígame, ¿y usted ya tiene su inconsciente vacío de toda represión? Bueno, hoy tendríamos que ver una persona con el inconsciente vacío de toda represión, estaría en un estado de naturalidad, casi, sería medio como un animal. Pero digamos, no, lo mismo que exigirle a un médico, bueno, pero usted se enferma, claro que me enfermo. Bueno, esta cuestión de tener una experiencia espiritual no implica que uno se transformó en la Madre Teresa. Entonces, obviamente va a tener los mismos elementos negativos. Sin embargo, al descubrirlos, se los acepta y se lo transmuta. Que esto es lo que planteaba Jung como, que veremos en el módulo de Jung, como la función trascendente, es decir, el reconocimiento y la aceptación de los aspectos de la forma, de la sombra y su transmutación, ¿sí? Jung decía que el final del camino del hombre, la etapa final de su vida, tenía que dedicarse a la propia trascendencia, ¿no? Y esa propia trascendencia tiene que ver con esto. Pero bueno, esos momentos de transmutación es bueno, vienen esos momentos de sentimientos negativos, de sentimientos que voy a tener que tener, pero bueno, voy a tener que trabajar con ellos, voy a tener que ver. Después vamos a ver si vemos más en profundidad el otro aspecto, es decir, ¿cuál es? Cuando nosotros empezamos, que hablamos un poquito de Ken Wilber, dijimos, hay un espectro de la conciencia, que implica que son distintos niveles de conciencia de las personas. Todas las personas están en esos distintos niveles, con distintas problemáticas. Algunas problemáticas son de lo que es el nivel biográfico, otras son de lo que es el nivel psicosocial, otras son del nivel de la trascendencia o espiritual. Es decir, y a cada uno de esos elementos hay que abordarlo con la técnica adecuada. No, por eso el psicoanálisis no sirve para todo el mundo, la psicología social y la Gestalt no sirven para todo el mundo, lo transaccional no sirve para todo el mundo, lo espiritual no sirve para todo el mundo. Es decir, hay que ver dónde y en qué lugar está uno. Entonces, una persona puede estar en un nivel de resolución de lo biográfico, que sería de su historia personal, puede estar en una etapa incluso negativa, si se quiere, de esa experiencia, y esto no implica que no pueda tener una experiencia de tipo de emergencia espiritual, porque ese también es otro mito. Si las emergencias de tipo espiritual ha ocurrido en personas santas, pero no siempre, no es condición, ¿sí? La condición aparece para la evolución, digamos, en el tiempo. Es decir, lo que hablábamos el otro día de el fortalecimiento de la red etérica para que suban estas energías a través de la columna vertebral, y eso se va logrando a medida que cada uno
resuelve situaciones que tienen que ver con los otros centros, y esto implica su mundo afectivo, su mundo relacional, su mundo social, y cuando llega arriba de todo es el máximo de la experiencia espiritual. Eso es una cosa. Ahora, cuando la emergencia llega, a veces sin que la persona esté en condiciones, se pueden superponer estas dos cosas. Es decir, una persona no preparada desde el punto de vista psicológico y relacional con experiencias de tipo espiritual. Puede llegar a ser un problema. El último punto que vemos hoy es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma son estos que habíamos mencionado incipientemente en el punto anterior, no en el anterior, donde hablábamos de esos sentimientos de inferioridad, autocrítica, autocondena, sensación de impotencia, falta de voluntad y autodominio, dificultad para actuar, que tiene que ver precisamente con esta experiencia que se tuvo. Uno supone que la perdió, uno supone que ya no lo puede volver a tener, entonces que fue castigado. Bien, todo esto implica un trabajo de desarrollo, implica un trabajo de que, bueno, precisamente para eso está planteada la psicosíntesis como una forma de trabajo, ¿sí? Una forma de trabajo que tiene que ver con modelos de otros tipos terapéuticos. Assagioli dice, menciona por ejemplo algunos de los estadios de la noche oscura del alma, o de cómo trabajar con aquella persona que está implicada en esta situación, y dice explicar a aquel que sufre qué es lo que le está sucediendo e indicarle el comportamiento adecuado a seguir, enseñarle la forma de dominar las tendencias inferiores sin que sean reprimidas y relegadas al inconsciente, enseñarle y ayudarle a transmutar y sublimar las propias energías psíquicas, ayudarle a conservar y utilizar creativamente las energías espirituales que afluyen a su conciencia, guiarlo cooperando con él en la tarea de reconstrucción de su personalidad, es decir, de su psicosíntesis. Una psicosíntesis que incluye a los aspectos psicológicos y espirituales, que era lo que venía a plantear precisamente Assagioli, en el sentido de que estas recriminaciones que hacía precisamente a Freud por el hecho de no considerar los aspectos espirituales. Hay muchas personas que por ahí, dentro del campo de la psicología sobre todo, y a veces de la medicina, es como que tienen terror a contactarse con ideas de este tipo, precisamente porque suponen que van a ser considerados brujos, no sé. Cuando digo no sé, en realidad no es que no sé. El médico, el psicólogo, el psiquiatra, en realidad representa una figura arquetípica, que no deja de ser la figura arquetípica del brujo y el mago de los pueblos primitivos, o de los pueblos que se consideran antiguos. Entonces, es una figura arquetípica. Ni quien se analiza, ni quien hace terapia de grupo, ni quien va a un grupo operativo, ni quien va al médico, deja de considerar, y el psicoanálisis hace mención específica de esto, que aquel que lo atiende a uno tiene el conocimiento para atenderlo y tiene el poder para curarlo. En realidad uno va al médico porque supone que tiene el poder para curarlo, y uno va a un psicólogo porque supone que tiene el poder para curarlo. Es decir, hablamos en líneas generales, y uno va a un grupo de autoayuda o va a un grupo de algo porque supone que aquella persona que dirige tiene el poder para curarnos. En un grupo operativo centrado en la tarea durante los primeros 2 semanas, si el coordinador no habla, la gente se va porque va a que alguien le diga qué hacer. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se instala en una primera instancia es un arquetipo, es algo mítico, ¿sí?
Es decir, un grupo es un espacio sagrado. Bueno, no quiero hacer sí, ¿por qué no? Porque es del amigo Román. Ahora sale Cuadernos de Campo Grupal sobre coordinación grupal. Y bueno, en un artículo que me pidió para ese número, precisamente habla de los aspectos míticos de la repetición y de la creación en el grupo operativo. Y bueno, después yo se los voy a mandar. No se los mando antes de que salga la revista, este, por una cuestión de fidelidad. Pero ya por ahí la semana que viene o esta semana sale, así que les mando el archivo. Para que lo lean, porque precisamente está relacionado con esta cuestión, ¿no? Es decir, digamos, el origen mítico del grupo. Y el origen mítico del grupo pone a quien lo dirige, pues, por su rol diferencial, en el lugar del mago y en el lugar de el curador. Bueno, de esto había escrito una docente excelente en un material que es una maravilla, que se llama eh, Actitud Psicológica, Betty Miranda, de la escuela de Enrique Pichón Rivière, y donde, bueno, plantea también esta cuestión, ¿no?, de el curador herido, y cómo, digamos, cuando el curador asume este rol erróneamente, digamos, lo pone al otro en el lugar del enfermo, ¿sí? Entonces desactiva aquella cuestión que todo médico, aún en su esquema científico, sabe que es real, y que es el aspecto autocurativo. Si el aspecto autocurativo del paciente está anulado, entonces no hay posibilidad de cura, hagan lo que hagan. Si por ahí desde todo lugar el diagnóstico es terminal, a veces el factor curativo del paciente permite que esto no sea así. Por eso nunca se puede afirmar nada. Entonces, bueno, y ese lugar es el del médico y el del psicólogo. Por eso la cuestión es, digamos, que el acompañamiento en cualquiera de las instancias es fundamental. En la instancia médica, en la instancia psicológica, en la instancia transpersonal, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero que les haya gustado. Espero que estén disfrutando de este curso. A veces por ahí nos retrasamos un poquito en subir el material, pero específicamente porque a algunos alumnos les resulta por ahí mucho el material de lectura, o les resulta, digamos, no siempre simple entender estas clases en video, porque es una temática inusual. Entonces a veces algunos tienen que verlo una vez, dos veces, y lo van procesando de a poco. Entonces, como nadie nos corre y no tenemos el apuro de llegar a ningún lado, la idea es que bueno, a veces dejo pasar una semana o un poquito más para volver a subir un nuevo material. Bueno, que tengan una linda semana y nos vemos prontito. Chau, chau.